El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Había unos griegos que habían subido a Jerusalén para adorar a Dios durante la fiesta de Pascua. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos se lo dijeron a Jesús. Él les respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que tiene apego a su vida la perderá, y el que no esté apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Mi alma ahora está turbada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Si para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces se oyó una voz del cielo: ya lo he glorificado y lo volveré a glorificar. La multitud que estaba presente y oyó estas palabras pensaba que era un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: esta voz no se oyó por mí, sino por ustedes. Ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera. Y cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es palabra del Señor. Este episodio, que para ustedes no sé si les resulta un poco extraño, estos griegos que vienen, uno dice, parece una tontera, no sé para qué lo trae el Evangelio. Más las frases de Jesús, bastante misteriosas, son de una importancia extraordinaria. Primero fueron dichas, o este episodio ocurrió en el Martes Santo, el último día en que Jesús habló, enseñó. Es un día, ese Martes Santo pasó de todo. Fueron las frases más duras de Cristo, más claras, más decisivas, más explícitas. Si ustedes toman los evangelios, bueno, habría que ver qué palabras son del Martes Santo. Porque el miércoles hizo una especie de retiro Jesús, y el jueves, la última cena, el huerto, el prendimiento, y ya viene la pasión. O sea, estamos en el último día de actividades, enseñanza y actividades de Jesús, que fue, por así decir, muy denso. De todo pasó este día, de todo. Este es uno de los episodios que cuenta San Juan nada más. Es muy interesante porque San Juan escribe el Evangelio casi en el año 100, cuando ya muchas de las cosas anunciadas por Jesús habían ocurrido. Pero para entenderlo hay que explicar algunas cosas que pasan un poquito desapercibidas, muy importantes. Primero vamos a ubicarnos. Dice, unos griegos habían ido a Jerusalén a adorar a Dios durante la Pascua. Fíjense, ¿qué importancia tiene? Esto es importantísimo. Estos no eran judíos. Había muchos judíos que ya no hablaban la lengua judía porque vivían en países donde se hablaba el griego, pero hay que explicar algo sobre el griego, y habían perdido la cultura judía, entonces hablaban en griego. Y se llamaban grecissantes, o sea, judíos que se habían asimilado mucho a lo que se llama la lengua y la cultura griega. Es muy importante ese tema, que ya lo voy a explicar. Bueno, acá se trata de paganos. Estaba la posibilidad de que un pagano, un no judío, se asimilara a la religión de Israel, que la conociera
los judíos caían antipáticos en todo el mundo, pero por ahí había algún contacto más o menos bueno y sobre todo les fascinaba la religión de Israel porque era superior, más profunda, respondía a todo y había una distancia abismal con las religiones paganas. Entonces, el pagano que conocía bien que el judío no le escondía ni le mezquinaba su religión, quedaba fascinado. Se llamaban prosélitos. De ahí viene la palabra proselitismo. Bueno, este era un proselito, pero venía a la Pascua, y después un grupo, unos griegos. Deben haber sido, no sé, un grupo, no da datos, pero un grupito interesante, y que venían a Jerusalén a adorar a Dios. Cumplían ya con el precepto que tenían los judíos de visitar el templo, al menos una vez al año en la Pascua. Bueno, se acercan a Felipe, no se animan a ir a Jesús. Como les dio pudor, apuro, ciertamente habían escuchado hablar de Jesús, lo consideraron una persona extremadamente importante. En la Pascua había 1 millón de personas, Jesús siempre rodeado de amigos o de enemigos, así que les dio cosa, como decimos, acercársele y le hablan a Felipe. Y Felipe no se lo dice a Jesús, le dice a Andrés. Ambos le dijeron a Jesús. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué van a Felipe? ¿Y por qué a Felipe va Andrés? Es curioso, estos son los únicos de los 12 apóstoles que tienen nombres griegos. Todos los demás apóstoles tienen nombres judíos, hebreos. Estos dos tienen nombres griegos. Y eran de Betsaida, que era un pueblito que estaba muy en la frontera y donde había mucho influjo y presencia de la cultura griega. Ya voy a explicar un poquito eso. ¿Por qué van estos dos? Por esa cercanía, porque eran de ese pueblo, porque, no sé, bueno, pero es una relación importante, ¿no? Y ¿por qué Felipe no va a decírselo a Jesús? Si tenían confianza con Jesús. ¿Por qué le dice a Andrés, como diciendo, che, me pasa esto, ¿qué hacemos? Quieren consensuar. Porque son griegos, porque no son del pueblo de Israel. Y Jesús había dicho muchas veces, yo he venido a las ovejas de Israel, yo no he venido para los paganos. A los paganos le va a tocar a los apóstoles evangelizarlo. Pero Jesús vino para el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Era misión del pueblo de Israel extender por todo el mundo la religión de Cristo, el Nuevo Testamento. Tal vez por eso no se ha animado Felipe y le ha dicho a Andrés, y che, ¿qué hacemos? ¿Le decimos? ¿No le decimos? Bueno, al final le dicen, ambos le dijeron a Jesús. La respuesta de Jesús es sumamente importante, porque la frase, aunque no tenemos el tono de voz, dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Es una frase exultante, por fin llegó la hora. Que el Hijo del Hombre, que es Él, ser glorificado, significa, la palabra gloria, glorificación, significa manifestación de algo grande y excelente. Manifestación, o sea, que se dé a conocer la gloria de un pintor, es que mucha gente conozca sus obras, sus cuadros, y se admire y las elogie. Bueno, es la manifestación de algo excelente. Dios es lo más excelente que puede haber, ¿no? Que Jesús sea glorificado es que Jesús sea conocido tal cual como es, lo que Él es, y sea reconocido como tal. Fíjense, ante estos le dijeron, queremos ver a Jesús. La frase es hermosa, queremos ver a Jesús. Herodes también quería ver a Jesús, ¿se acuerdan? Pero para burlarse, tomarlo como un payaso, que le hiciera un milagro, y Jesús ni le habla, no solamente no hace nada, sino ni le habla. Estos quieren ver a Jesús. Ya eso, que este grupo de no judíos quieren ver a Jesús, y es un grupo, acá vamos a analizar un poquito esto porque es muy importante. Esto no se los ha inspirado la curiosidad, sino que la gracia. Es una gracia que han recibido, primero, para ir a Jerusalén, y segundo, buscarlo a Jesús y hacer el trámite entre mucha gente, buscar a los apóstoles, queremos ver a Jesús. Y era un grupo.
Entonces Jesús dice esta frase exultante: llegó la hora. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. O sea, ya estoy percibiendo los frutos de mi pasión. Es el martes santo, todavía faltan los tribunales, falta todo lo peor. Pero ya Jesús ve los frutos de lo que se viene. Por eso es una frase exultante. No sabemos si hablaron con Jesús, qué hablaron, cuántos eran y qué pasó. Pero nos basta estos dos datos. Y es linda la frase, hermosa: queremos ver a Jesús. O sea, en estos griegos está representado todo el mundo pagano, no judío, todo el resto del mundo, nosotros, como los magos que llegaron de lejos, de Oriente, de la tierra de Abraham, representan a los paganos, y es el primer homenaje de los paganos cuando Jesús nace. Tal vez dice, esa voz que se escuchó: lo he glorificado y lo volveré a glorificar, puede referirse a muchas cosas, entre otras a esa. Pero dos palabritas sobre los griegos. Si decimos los griegos, decimos, un país chiquitito, tiene un buen equipo de básquet, famoso, en algunos mundiales entran. No, Grecia es un país chiquitito hoy. Cuando dice los griegos, acá esto es extremadamente importante. Por providencia de Dios, porque Dios maneja la historia, Israel vivió rodeado de grandes imperios o grandes culturas religiosas, filosóficas, cultura, que abarca todo una cosmovisión, una visión del mundo. Grandiosas, pero que hacían agua por todos lados. La egipcia venía 3000 años antes de Cristo. La cultura de la Mesopotamia, que se llama, los caldeos, los asirios, los medos, los persas, los babilonios, bueno, son grandes culturas muy antiguas, tenían por lo menos 2000 años, de ahí viene Abraham. Después está la otra gran cultura, es la cultura griega. Pero la cultura griega, eso no es simplemente, viene un tipo de otro, como dijera, vino de Uruguay acá, no. Estos griegos representaban en este momento no un país, sino una cultura. Y cuando digo una cultura, es la cultura más alta de toda la antigüedad, que no se explica humanamente. Los griegos, si ustedes googleenlo, si ustedes observan ya desde 1000 años antes de Cristo, más o menos, 800 sobre todo, es un país chiquitito, son islas pequeñísimas, de un puñado de cientos de habitantes, pero de ahí salieron genios de matemática, toda la matemática, la química, la física, la geometría, sale de la cultura griega, y sobre todo la filosofía. Estoy hablando de cientos de años antes de Cristo. Pero no solamente eso, sino que son los que descubrieron la importancia de la vida en sociedad del hombre y cómo debe organizarse. Ellos llamaban la polis. De ahí viene política, policía. La polis es la ciudad, en donde debe tener todos los bienes para que una persona crezca como ser humano. Descollaron, las artes, la escultura griega, la arquitectura griega, uno la ve hoy de 500, 600 años antes de Cristo y no puede creer que el ser humano, de lugar de pueblitos, islitas, salgan genios en todas las artes: pintura, escultura y arquitectura. El que estudia arquitectura sabrá que hoy se estudia el Partenón, por ejemplo. Es un edificio, dicen que es absolutamente perfecto, hecho, no sé si 500 años antes de Cristo, más o menos. Es una belleza. Ha sufrido bombardeos de todo, guerras mundiales y todo. Googleenlo, el Partenón. Una de las cientos de obras que los griegos hicieron. Pero sobre todo la lengua griega es una de las lenguas más perfectas que existe. Una lengua no se fabrica en un laboratorio, la fabrica un pueblo, en el hablar. Y los más talentosos en fijar reglas, en la literatura. Los griegos crearon todos los géneros literarios: la comedia, la tragedia, los historiadores, la historia, el método histórico. No hay ciencia que no hayan descollado ellos. Y fundaron una ciudad, en concreto Alejandro Magno, en el año 300 a.C., se llamó Alejandría.
era el Harvard de hoy, o Oxford de hoy. Era el centro cultural más grande de toda la antigüedad. Tenía una biblioteca con unos 150.000 ejemplares. Estoy hablando de 300 años antes de Cristo. Y todos estaban bilingües, en la lengua original y en griego. Y fue uno de los centros culturales más asombrosos. Alejandría. Alejandría, donde fue la Sagrada Familia cuando tuvo que huir. Había un barrio donde habían judíos. Y después fue una escuela de teología cristiana asombrosa, extraordinaria. Entonces, cuando dice Grecia, no es decir Uruguay o un país más, es decir una cultura, la más asombrosa de la antigüedad, importantísima para el Evangelio, porque cuando el Evangelio empezó a difundirse por todo el mundo, la cultura griega era tan avasallante, no en el sentido de imponerse, como se hacen hoy las cosas, se imponen totalitariamente, sino porque se difundió, todo el mundo hablaba griego, la lengua popular era el griego. El Nuevo Testamento todo fue escrito en griego. Hay una Biblia escrita 200 años antes de Cristo, o sea, el Antiguo Testamento, que la hicieron en griego, por la importancia que tenía en Alejandría. Hoy Alejandría pertenece a Egipto, creo que lo ubica. Bueno, estos griegos no son de un pueblito, de un país. Es la cultura de Europa, de lo que hoy sería Europa y parte de Asia. Y no solamente una cultura más, sino una cultura que logró altura y profundidad en todos los órdenes, en la ciencia físico-matemática, en las artes, en la organización social, política, en la literatura, en todo, logró cumbres que aún hoy no hemos logrado. Y eran paganos. Esto no se explica naturalmente. Esto no se explica naturalmente. Después la cultura griega se vino abajo, el imperio griego, por así decir, que hizo sobre todo Alejandro Magno. Quedó fragmentado, pero la cultura quedó, todo el mundo siguió hablando griego. Empezó el Imperio Romano a crecer, conquistó Grecia, conquistó todos los países de lengua griega, pero los romanos, que no eran tontos, asimilaron la cultura griega. Entonces Roma conquistó Grecia, el Imperio Romano, que es toda Europa, más el norte de África y Asia Menor. En la época de Cristo, Roma dominaba todo eso, pero Grecia conquistó culturalmente Roma. Toda la cultura romana prácticamente es robada, tomada, asimilada de Grecia. Y uno dice, ¿y esto es una curiosidad histórica? No. Esto está en el plan de Dios, esto está en el plan de la providencia de Dios. Había un santo padre de la antigüedad, un escritor eclesiástico de los primeros siglos, que decía, ¿quién es Platón? Platón es uno de los más famosos filósofos griegos, de unos 400 años antes de Cristo. Platón, maestro de Aristóteles. Dice, ¿quién es Platón sino Moisés hablando en griego? Eso decía un gran teólogo, de los más importantes de la tradición católica, de la escuela de Alejandría. Bueno, entonces unos griegos quieren hablarte, quieren verte, quieren ver a Jesús. En estos griegos, en este grupito, no me interesa si eran representantes de quién, pero está como significado todo lo no judío, todo lo más alto de la cultura antigua, que digo, no se explica naturalmente. Acá hay un milagro de Dios en la cultura griega y después en la cultura romana, en el aporte de Roma. No es casualidad de que haya sido anexado Israel unos años antes de la venida de Cristo. No es casualidad que el mejor de los emperadores romanos haya estado justo en la época 30 años antes del nacimiento de Cristo y 15 después. Uno de los gestiones más largas y el mejor emperador que logró pacificar todo el imperio. No es casualidad. Dios preparó al pueblo de Israel y paralelamente preparó, sin que lo supieran, con su providencia, porque Dios maneja la historia, a todos estos pueblos, estas culturas. Por eso es muy importante estudiarlas. Y fíjense, cuando Jesús muere en la cruz, el cartel donde está explicado el motivo de la muerte de Cristo está en 3 lenguas.
Está en hebreo, en griego y en latín. Los tres pueblos, por así decir, y yo diría las tres culturas, no es una lengua, no es un paísito, es toda una cultura muy alta, muy profunda, que de alguna manera fue asumida por Cristo, asumida por el cristianismo. Cuando se quiso explicar, cuando empezaron las polémicas para querer profundizar y explicar los grandes misterios del cristianismo, como es la Trinidad y es la Encarnación, el hebreo no tenía palabras para explicarlo. Tuvo que pedir prestado la lengua griega. Cuando decimos que en Dios hay una sustancia, una esencia y tres personas, el concepto de sustancia, de esencia, de persona son griegos. Cuando decimos que en Cristo hay una persona y dos naturalezas, ¿de dónde sacamos la idea, el concepto de persona y de naturaleza? Cuando decimos que la Eucaristía cambia la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y quedan los accidentes del pan y del vino, el concepto de accidente y de sustancia son tomados de la filosofía griega. O sea, Dios preparó todo esto, no solamente para que nos prestaran algunos elementos lingüísticos, sino para que abrieran el camino el cristianismo. Y así fue. Por eso, cuando Jesús ve llegar este grupito de griegos y dicen queremos ver a Jesús, ya es como un adelanto de los frutos que iba a producir el cristianismo en todo el mundo no judío, es decir, toda Europa. En estos griegos está representado todo el resto de Europa y mucho más allá. Después serían los pueblos bárbaros, etcétera, el resto del mundo, que hemos heredado, y hay que tener mucho cuidado en no renunciar, no solamente a la tradición judía, sino a la tradición greco-latina, que hoy se desconoce, hoy se rechaza, hoy se minimiza, etcétera, pero todo lo grande que tiene Europa lo enseñó el cristianismo con la ayuda de estos dos grandes aportes gigantescos, culturales, que fueron de la cultura griega y después de la cultura latina, de Roma. Todo lo grande que queda, y sano, y constructivo, y edificante en Europa, en América, en el mundo, casi diría, es herencia cristiana que supo rescatar, salvar todo ese mundo antiguo. Lo rescató el cristianismo, si no hubiera desaparecido, como han desaparecido tantas otras culturas. El tema es importantísimo para la tradición cristiana y no es un tema para desarrollar en una homilía en la cual ya me he extendido demasiado. Fíjense entonces, este mini episodio que cuenta San Juan es importantísimo y el contento de Jesús como diciendo ya veo los primeros frutos, estoy apurado porque todo esto pase, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, o sea, va a ser conocido en todo el mundo a través de los apóstoles, ¿no? Y la cultura griega va a ser un vehículo como los caminos de Roma. Roma había desarrollado la red caminera de una manera extraordinaria, ¿no? Bueno, y acá dice Cristo tres pequeñas parábolas. Les aseguro que si el grano de trigo no muere, queda solo y no da fruto, pero si muere da mucho fruto. Mini parábola, como diciendo, ¿ven? Estos griegos que vienen acá, que quieren ver a Jesús, son frutos, pero primero hay que pasar por la muerte, como el grano de trigo. Sigue, porque el que tiene apego a su vida la perderá, y el que no esté apegado a su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. O sea, hay un obstáculo a que el grano de trigo muera, no es tan fácil. Hay apegos que nos tironean, pero bueno, vale la pena el que se desprenda de esta vida. Está hablando incluso del mismo, lo que va a pasar dentro de horas. Y los apóstoles todavía no saben lo que se viene. Y esta tercera, que es muy linda, son dos palabras. El que quiera servirme, el que quiera servirme que me siga. Y donde yo esté, estaré también mi servidor. El que quiera. Entonces no es solamente la muerte, no es solamente el desprendimiento, sino Cristo. La esencia del cristianismo es Cristo. O sea, no es morir por morir, no es desprenderse por desprenderse, sino el que me admire,
los que quieran seguirme porque me ven a mí en una persona digna de ser imitada, seguida, que ningún apóstol lo dudaba, síganme. El que quiera servirme, sígame, que donde esté yo también estará mi servidor. Me acompañarán a mí. Y después dice, mi alma está turbada. Está adelantando la oración del huerto. ¿Se acuerdan? Mi alma está triste. O sea, estoy por dentro. O sea, mi crucifixión, mi sacrificio ya empezó hace rato. Mi alma está turbada. Para que Cristo diga esto. ¿Y qué diré? ¿Líbrame de esta hora? No, para eso he venido acá. Padre, glorifica tu nombre. Seguí adelante. Qué hermosa expresión de Cristo, yo diría, de la fortaleza de Cristo, de la grandeza de Cristo. Solo, nadie lo entiende, ni los apóstoles, va a enfrentar una situación terrible, luchar contra hombres y demonios, por así decir. La pasión de Cristo la sufrió fuera de María Magdalena, algo, pocos entendían, casi solo enfrentó como un gigante, ¿no? Qué linda expresión de grandeza y que nos contagie capacidad de grandes cosas y de sobreponernos a sacrificios y a obstáculos y a cruces. Estoy turbado por dentro y después por fuera, lo van a ver. ¿Pero qué diré? ¿Ahorrame esto? No, lo voy a pasar por encima. Después lo habrán recordado los apóstoles. Se oyó una voz del cielo, un regalito para fortalecer a este grupito con el cual está dialogando Jesús. Bueno, y Jesús termina así. Esta voz, o sea, para confirmarlos en lo que Cristo le está diciendo en un momento tremendo, lo que se viene, que podía hacerlos dudar. Fíjense, esta voz soy yo por ustedes, dice. Y dice así, ahora ha llegado el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Habla del demonio, príncipe de este mundo y el mundo. El mundo que es toda esa, por así decir, masa humana que el demonio maneja, tentando, organizando con su inteligencia perversa, ¿no? Se llama el mundo eso, ¿no? Los hombres manejados por el demonio. Eso es el mundo. Ahora, a pesar de que lo van a ver que yo voy a ser, me voy a mostrar como indefenso, débil, frágil, voy a ser condenado, manoseado y crucificado, esta batalla es contra el demonio. Se la voy a ganar. El príncipe de este mundo será arrojado fuera. Arrojado fuera de la iglesia, de Cristo, de los que siguen a Cristo, ¿no? Entonces, está diciendo otro de los frutos, la victoria contra el malo y contra el mal. El único que la puede librar es Cristo, con esta grandeza. Y esta otra frasecita también importante, cuando sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. La crucifixión, cuando sea levantado en alto, es obvio que está hablando eso, ¿no? Entonces, atraeré a todos hacia mí. Esta frase tiene muchos sentidos simultáneos. Cuando sea elevado en la cruz, aparentemente es el final de algo, es la derrota, es el fracaso. Pero estrictamente, leído como debe ser, a los ojos de la fe, de lo que Cristo nos enseñó, es la victoria de Cristo. Atraeré a todos. ¿A qué se refiere ese atraeré a todos hacia mí? A todos los hombres de todo el mundo que quieran unirse a mí. Pues yo he vencido el malo y el mal del mundo. El malo y el mal del mundo. Este mundo que yo he escrito en 2 palabras, este mundo cultural griego y latino, con muchas maravillas, tenía miserias enormes, gigantescas. En el mundo, por eso digo, es un milagro, porque el ser humano no logra estas cosas. El ser humano sin la ayuda de Dios se hunde, se corrompe, decae. Pero este mundo, que tuvo esas maravillas que no se explican sin una ayuda de la providencia, estaba lleno de enormes miserias, como sacrificios humanos, sacrificios de niños, la esclavitud, los combates de gladiadores, cosas espantosas. Atraeré a todos los hombres hacia mí y todo lo bueno que está retaseado, disperso por el mundo,
lo va a traer el cristianismo y lo va a hacer fructificar y florecer. Ideas, costumbres, todo, personas y serán elevados por el cristianismo. Casi está haciendo como una profecía de lo que va a ser el fruto de la tarea de la Iglesia, de muchos hombres, de muchos años, y que va a florecer después, de a poquito, y sobre todo en los siglos siguientes, en el medioevo, superando los años de martirio, superando las objeciones de los escritores paganos, etcétera, y va a dar frutos extraordinarios en Europa, de los cuales estamos viviendo y tal vez viendo el naufragio de una cultura, una civilización que por separarse de Cristo, que es el único que venció al malo y al mal, por apartarnos de Cristo, día a día, de a poquito, en todos lados, y se ve como un avance eso, se va a producir un proceso inverso. Pero mientras estemos unidos a Cristo, podemos alegrarnos con Él, porque Él dice que quiera servirme y me siga, estará conmigo. Y con Cristo se ha vencido el mundo, y con Cristo somos atraídos hacia el cielo. Hacemos nuestra profesión de fe.